Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, y háblanos. Háblanos, Señor, porque cuando tú hablas, oh, qué maravilla, sentimos tu presencia, sentimos tu enseñanza, sentimos tu corrección y sentimos que tú nos quieres llevar rectamente por el camino hacia nuestra salvación. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Quitó todas las cargas que yo llevaba. Ejemplo de vida entre los demás. Ruth capítulo 2, 8, 12. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boaz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estimados oyentes, el temor a Dios impulsó a dos mujeres parteras a desobedecer a un faraón. La fe hizo que Rahab, la prostituta, arriesgara su vida para proteger a dos espías israelitas. La sensatez y la humildad de una mujer como Abigail en una situación crítica salvó muchas vidas e impidió que el ungido de Jehová incurriera en culpa de sangre. La fe en nuestro Dios, unida a la hospitalidad, motivó a una madre viuda a dar al profeta de Dios, Elías, la última comida que le quedaba. Estos son solo algunos de los numerosos ejemplos bíblicos de mujeres que regocijaron el corazón de Dios, que fueron ejemplo de vida entre las demás mujeres. La forma en que Dios consideró a estas mujeres y las bendiciones que les otorgó demuestran que lo que más le agrada de una persona, sin importar si es hombre o mujer, es su obediencia, y la muestra de esta en sus cualidades espirituales. En el mundo de hoy, obsesionado con lo material, dar prioridad a la conversión, consagración, santidad y espiritualidad no es nada fácil, pero tampoco es algo imposible, como demuestran millones de mujeres temerosas de Dios que constituyen gran parte del pueblo del Señor Jesús en la actualidad. Dichas cristianas imitan la fe, discreción, hospitalidad y demás virtudes que caracterizaron a las mujeres temerosas de Dios mencionadas en la Biblia. Por supuesto, los varones cristianos también debemos imitar las cualidades de aquellas mujeres ejemplares de tiempos antiguos, especialmente el testimonio fiel a Dios que se destaca por su permanencia. Romanos 15:4 y Santiago 4:8. Aleluya. Les pido disculpas un minutico.
Voy a revisar por qué la FM no me está sonando. A ver qué fue lo que pasó en el sistema. Aleluya. Habíamos tenido una caída de internet. Por tal motivo, ya, gloria a Dios, se logró subsanar este pequeño impasse. Aleluya. Para ver cómo ser ejemplo de vida entre las demás y plenamente en medio de la congregación o el pueblo de Dios, examinemos con detalle los relatos bíblicos de las mujeres a las que se aludió al comienzo. Desobedecieron al faraón. ¿Por qué no obedecieron Cifra y Fúa cuando el faraón ordenó que se diera muerte a todo varón israelita recién nacido? ¿Cómo recompensó Dios a las dos parteras por su valor y temor piadoso? Éxodo capítulo 1. En los juicios de Nuremberg que tuvieron lugar en Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial, muchos acusados de genocidio y acusadas trataron de excusar sus crímenes atroces, aduciendo que simplemente habían obedecido órdenes. Pues bien, comparemos a estas personas con dos parteras israelitas, Cifra y Fúa, que vivieron en el antiguo Egipto durante el reinado de un faraón tiránico a quien la Biblia no lo identifica. Temiendo que la población hebrea creciera, el faraón ordenó a las parteras que dieran muerte a todo varón hebreo recién nacido. Entonces nos preguntamos, ¿qué hicieron ellas ante una orden tan horrible? No hacían como les había hablado el rey de Egipto, sino que conservaban vivos a los varoncitos. Dice la palabra. ¿Por qué no sucumbieron estas mujeres al temor al hombre? ¿Por qué temían al Dios verdadero? Éxodo 1, 15, 17, Génesis 9, 6. Las parteras se refugiaron en Jehová y Él fue un escudo para ellas, protegiéndolas de la ira del hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, el faraón. Segunda Samuel 22, 31, Éxodo 1, 18, 20. Pero el Señor no solo las bendijo de esta forma, también recompensó a Cifra y Fúa, concediéndoles tener su propia familia, e incluso las honró, haciendo que sus nombres y hechos quedaran recogidos en su palabra, inspirada para generaciones futuras, mientras que el nombre de aquel faraón se ha perdido en las arenas del tiempo. ¿De qué manera pueden manifestar muchas cristianas la misma actitud que Cifra y Fúa, y cómo las recompensaría el Señor? Preguntamos, ¿hay en la actualidad mujeres como Cifra y Fúa? Desde luego que sí. Año tras año, miles de mujeres apostólicas del nombre de Jesucristo predican sin temor el mensaje bíblico de salvación, según Hechos 2:38, conforme a la dispensación de la gracia de Dios, en países donde lo prohíbe la orden del dirigente político de turno, arriesgando así su libertad e incluso su misma vida. Hebreos 11:23, Hechos 5:28, 29. Esta obra se lleva a cabo en países como el sudeste asiático, India, Bután, Tibet, China, Corea del Norte y algunos países africanos musulmanes. Motivadas por el amor a su Salvador y al prójimo,
Estas valientes mujeres no permiten que nadie les impida llevar las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, por lo que muchas de ellas afrontan oposición y persecución. Al igual que en el caso de Cifra y Fúa, el Señor Jesús está muy atento de los hechos de estas intrépidas y excelentes mujeres y les demostrará su amor conservando sus nombres en el libro de la vida si aguantan fielmente hasta el fin. También contamos a las mujeres que, dedicadas al servicio del Señor Jesús, visitan orfanatos, geriátricos, hospitales, cárceles, barrios de invasión, lugares rosa, lugares de prostitución, cuidan hermanos enfermos y prestan un servicio de salacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Estas tienen un lugar especial en el libro de la vida. Mateo 25, 35, 40 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Miremos ahora una exprostituta que alegra el corazón de Dios. ¿Qué sabía Rahab de Jehová y de su pueblo? ¿Y qué efecto tuvo este conocimiento en ella? ¿De qué manera se honra a Rahab en la Biblia? En el año 1473 a.C., vivía en la ciudad cananea de Jericó una prostituta llamada Rahab. Por lo visto, era una mujer bien informada. Tenía un buen celular para recibir mensajes. Cuando dos espías israelitas fueron a ocultarse en su casa, ella les relató detalles específicos del éxodo milagroso de Israel libre de Egipto, aunque había tenido lugar 40 años antes. También ella estaba al tanto de las recientes victorias de Israel sobre los reyes amorreos Sehón y Og. Llama la atención el efecto que tuvo en ella conocer aquellos sucesos. Que las noticias se riegan, las noticias vuelan. Por ese motivo dijo a los espías: yo de veras sé que Jehová ciertamente les dará el país, porque Jehová su Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Josué 2, 1, 9, 11. Lo que Rahab aprendió de Jehová y de sus hechos por Israel hizo que su corazón respondiera favorablemente y que pusiera fe en él. Romanos 10, 10. La fe de Rahab la impulsó a actuar. Recibió de manera pacífica a los espías israelitas y obedeció sus instrucciones para salvarse cuando Israel atacó Jericó. No hay duda que las obras de fe de Rahab alegraron el corazón de Jehová, pues él inspiró al discípulo Santiago a poner su nombre junto al de Abraham, el amigo de Dios, como ejemplo para los cristianos. Santiago escribió: de la misma manera también Rahab la ramera no fue declarada justa por obras después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los hubo enviado por otro camino. Santiago 2:25. Preguntamos: ¿de qué manera bendijo Dios a Rahab por su fe y obediencia?
nuestro Dios recompensó a Rahab de varias maneras. Por un lado, les salvó milagrosamente la vida tanto a ella como a los que se refugiaron en su casa, la casa de su padre y todos los que le pertenecían. Después permitió que moraran en medio de Israel, donde se les trató como naturales del país. Pero eso no es todo. Jehová también concedió a Rahab el honor de ser antepasada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante demostración de bondad amorosa a una mujer de origen cananeo que había tenido una conducta inmoral y había sido una idólatra, pecadora. Salmo 130, 3, 4. ¿Por qué consuela y anima a algunas mujeres de hoy el modo como vio Jehová a Rahab y a ciertas cristianas del siglo I? Preguntamos. Desde el siglo I hasta nuestros días ha habido cristianas que, al igual que Rahab, han dejado una vida inmoral a fin de agradar a Dios. 1 Corintios 6, 9, 11. Algunas se han criado en ambientes comparables al de la antigua tierra de Canaán, donde predominaba la inmoralidad y hasta se consideraba normal. Sin embargo, cambiaron de vida impulsadas por una fe basada en el conocimiento exacto de las Escrituras. Romanos 10, 17. De tales mujeres, nuestro Dios no se avergüenza de ellas, de ser invocado como su Dios. Hebreos 11, 16. Qué gran honor da el Señor Jesucristo a nosotros los pecadores, ¿cierto? Bendecida por su sensatez. ¿Qué situación entre Nabal y David impulsó? ¿Qué situación entre Nabal y David impulsó a Abigail a actuar? Muchas mujeres fieles de la antigüedad fueron ejemplos excepcionales de sensatez, lo que les confirió un gran valor ante el pueblo de Jehová. Un caso es el de Abigail, la esposa de un acaudalado terrateniente israelita llamado Nabal. La sensatez de esta mujer salvó muchas vidas y evitó que David, el futuro rey de Israel, se hiciera culpable de derramamiento de sangre. Podemos leer acerca de Abigail en el capítulo 25 de Primera de Samuel. El relato comienza con David y sus hombres acompañados cerca de los rebaños de Nabal, a los que protegían día y noche en un acto de bondad para con su hermano israelita, sin cobrarle nada, todo era gratis. Pero las provisiones comienzan a escasear, de modo que David envía a 10 jóvenes para que pidan alimento a Nabal, lo que le ofrece a este la oportunidad de demostrar su agradecimiento a David y de honrarlo como el ungido de Jehová. Pero tristemente, así como muchos hoy en día, Nabal hace lo contrario. En un arrebato de orgullo y furia, insulta a David y despide a los jóvenes con las manos vacías. Cuando este suceso llega a oídos de David, reúne a 400 hombres armados y sale a buscar venganza. Abigail se entera de la áspera reacción de su esposo y actúa con rapidez y prudencia para apaciguar a David, enviándole un generoso cargamento de provisiones. Luego sale personalmente a su encuentro. ¿Cómo demostró Abigail sensatez, así como lealtad a Jehová y a su ungido? ¿Qué hizo Abigail al regresar a casa y qué sucedió posteriormente? Cuando Abigail se encuentra con David, su humilde súplica por misericordia revela el profundo respeto que siente por el ungido de Jehová. Dice: Jehová sin falta le hará a mi señor una casa duradera, porque las guerras de Jehová son las que mi señor está peleando.
y expresa su convicción de que Jehová comisionaría a David para que sea caudillo de Israel. Al mismo tiempo, Abigail hace acopio de mucho valor al decirle a David que si no controla su sed de venganza, terminará haciéndose culpable de sangre. La humildad, el profundo respeto y la lucidez de Abigail hacen que David recobre el juicio y responda: bendito Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro, y bendita sea tu sensatez, y bendita seas tú que me has restringido este día de entrar en culpa de sangre. Al regresar a casa, Abigail decide con valentía notificar a su esposo del regalo que le ha hecho a David. No obstante, lo encuentra borracho, así que ella espera a que esté sano, sobrio, para contárselo. ¿Cómo reaccionó Nabal? Nabal se queda completamente anonadado y le sobreviene lo que pudiera ser una forma de parálisis. 10 días después, Dios le da muerte. Cuando David se entera, le propone matrimonio a Abigail, a quien sin duda admira y respeta profundamente, y ella acepta. Podemos ser como Abigail, estimadas hermanas. ¿Qué virtudes de Abigail pudiéramos cultivar a mayor grado? Nosotros los hombres también. Observamos virtudes en Abigail que, seamos hombres o mujeres, ¿qué desearíamos cultivar de ella? Tal vez queramos actuar con más prudencia y sensatez ante los problemas, o hablar de manera calmada y razonable cuando se exaltan las emociones de quienes nos rodean. Si así es, expongámoslo a Dios en oración. Él promete dar sabiduría, discernimiento y capacidad de pensar a todos los que siguen pidiendo con fe. ¿En qué circunstancias es particularmente importante que las cristianas manifiesten las cualidades que tenía Abigail? Estas magníficas cualidades son especialmente importantes en el caso de las mujeres cuyos esposos no creyentes prestan poca o ninguna atención a los principios bíblicos. Quizá algunos esposos no creyentes beban demasiado, se emborrachen como Nabal, pero puede ser que cambien, como ha sucedido en muchos casos, al ver la apacibilidad, el profundo respeto y la conducta casta de sus esposas. Sin importar la situación que haya en su hogar, ¿de qué forma demostrará la cristiana que valora su relación con Dios por encima de todo? Sin importar los problemas que una cristiana tenga que soportar en su hogar, conviene recordar que Dios siempre está dispuesto a prestarle su ayuda. Primera de Pedro 3:1. Por esa razón es imperioso fortalecerse espiritualmente, orar pidiendo sabiduría y un corazón calmado. Es necesario acercarse a Dios mediante el estudio regular de la Biblia, la oración, el ayuno, la meditación, la santidad, el buen testimonio y la comunión con los hermanos en la fe. El amor de Abigail a Dios y el modo de ver a su siervo ungido no se vieron afectados por la óptica carnal de su esposo. Ella siguió por los principios justos. Aún en un hogar donde el esposo es un siervo de Dios ejemplar, la cristiana debe esforzarse por fortalecer y conservar su propia espiritualidad. Es cierto que las escrituras imponen al esposo la obligación de cuidar de su esposa espiritual y físicamente, pero en definitiva es ella quien debe obrar.
su propia salvación con temor y temblor. Recibió galardón de profeta. ¿Qué prueba de fe poco común afrontó la viuda de Sarepta? ¿Cómo respondió la viuda a la petición de Elías? ¿Y de qué forma la recompensó Jehová? La forma que Jehová cuidó de una viuda pobre en tiempos del profeta Elías evidencia que él aprecia profundamente a quienes dan de sí mismos y de sus recursos para apoyar la adoración verdadera. A consecuencia de una larga sequía en tiempos de Elías, el hambre comenzó a afectar a muchas personas, entre las que se contaba una viuda y su joven hijo que vivían en Sarepta, justo cuando solo les quedaba alimento para una comida más. Les llegó un visitante, el profeta Elías. El profeta hizo una petición algo extraña. Aunque era consciente de la situación de la mujer, le pidió una pequeña torta redonda, para lo cual ella tendría que usar todo el aceite y la harina que le quedaba. Pero el profeta añadió, porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel: la harina del jarro no se agotará y el aceite mismo no fallará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. Primera Reyes 17, 8, 14. ¿Cómo habríamos respondido nosotros a aquella extraordinaria petición? La viuda de Sarepta, reconociendo por lo visto que Elías era el profeta de Jehová, hizo conforme a la palabra de Elías. ¿De qué manera respondió Jehová a su hospitalaria acción? El Señor respondió, proporcionando milagrosamente alimento para ella, su hijo y Elías durante la sequía. Nuestro Dios otorgó a aquella mujer un galardón de profeta, aunque ella no era israelita. Mateo 10:41. El Hijo de Dios, estimado amigo y hermano, también honró a esta viuda cuando la puso como ejemplo para la gente sin fe de Nazaret, la ciudad donde él se crió. Lucas 4, 24, 26. ¿De qué forma reflejan hoy día muchas cristianas el mismo espíritu de diligencia de la viuda de Sarepta y cómo se siente Dios respecto a ellas? Hoy día, infinidad de cristianas y cristianos manifiestan el mismo espíritu que la viuda de Sarepta. Invitan a comer a los obreros, amigos de su localidad, ayudan a los necesitados o dan de sí mismos, de lo que tienen, en otros ámbitos a fin de apoyar la obra de Dios. Donde haya la oportunidad, debemos de apoyar, debemos de colaborar. ¿Se fija Dios en estas obras de cristianos entregados al bien y amor? Sí, señores, por supuesto que sí, el Señor se fija. El Señor Jesús no es injusto para olvidar la obra y el amor que mostraron para con su nombre, por el hecho de que han servido a los santos y continúan sirviendo. Hebreos 6:10. Estimado amigo y hermano, espero que esta enseñanza nos sirva para todos, absolutamente para todos. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra.
Señor, gracias porque por tu palabra nos enseñas cada día más. Danos entendimiento, danos sabiduría y que tu palabra la escuchemos, la escudriñemos y la apliquemos. Rompió aquellas